Tenemos que América Latina hoy es un subcontinente convulso. Al finalizar las dos primeras décadas hemos visto golpes de Estado de diferentes tipos y un rejuego a nivel geopolítico. El capitalismo en su nueva fase neoimperialista que arrancó después de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, y a partir de ahí empezó como una nueva fase neocolonialista en lo que nosotros describimos a su vez como una guerra por territorios de la clase capitalista transnacional, y esta guerra por territorios se configuran como guerras de despojo en las áreas donde hoy están concentrados los recursos geoestratégicos, los bienes naturales, que es donde también habitan sectores en muchas partes de América Latina del campesinado indígena. Lo que ha venido sucediendo del 11 de septiembre a la fecha es la ocupación militar de Afganistán por Estados Unidos y una coalición, una segunda fase, la invasión a Irak, y luego se fueron sucediendo distintas formas de guerras, algunas encubiertas, que se dieron primero en Libia, luego se desplazaron a Siria, y en estas guerras vemos que siempre, tanto en Irak como en Libia, el eje es el petróleo. En el caso de Siria aparece un nuevo elemento que ya había aparecido en Afganistán, que es el del terrorismo islámico, pero muchas veces el terrorismo islámico al que supuestamente combate Estados Unidos en el marco de una guerra del terrorismo post-11 de septiembre, resulta que los terroristas en sus orígenes fueron creados por Estados Unidos, ¿no? Así pasó con Al-Qaeda y lo mismo ocurre con el ISIS, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que hay una disputa intercapitalista y nuevas formas de guerra. Y lo que Estados Unidos había llamado desde el comienzo del siglo XX como su tradicional patio trasero, a comienzos de este siglo se había venido conformando un bloque progresista a partir de la llegada de Hugo Chávez al gobierno en Venezuela, en una alianza inicialmente con Fidel Castro, pero seguidamente gana Lula en Brasil, gana Kirchner en la Argentina, aparece Lugo en Paraguay, luego gana el Frente Amplio con Tabaré Vázquez en Uruguay, llega Evo Morales al gobierno en Bolivia, y entonces se conforma un nuevo polo progresista que a su vez se dan cambios tanto en Venezuela como en Bolivia, se crean constituyentes, se modifican las constituciones y comienzan, digamos, la construcción de distintas formas de gobierno que ya no responden, como había ocurrido a lo largo de todo el siglo XX, a los dictados de Estados Unidos, pero también del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, que son instrumentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Estas alianzas llevaron a la creación de la UNASUR, pero en el seno de la UNASUR, por ejemplo, uno de los elementos centrales que se trataron de impulsar cuando estaban estos gobiernos, estoy hablando de la primera década del siglo XXI, era crear un organismo que agrupara a los ministerios de defensa de toda la región, es decir, la conformación de un instrumento que tenía militar, que tenía como principal objetivo, digamos, la defensa de los países del único enemigo posible hacia los países de la región, que era Estados Unidos. Todo esto, a su vez, esto se vuelca también a nivel del comercio, ¿no? Es decir, se crean nuevas alianzas regionales que siguen siendo por negocios dentro del sistema capitalista,
pero no se manejan sobre la base que Estados Unidos se manejó a lo largo de todo el siglo XX. Es decir, son más equilibradas. Si bien Brasil es un continente por sí mismo y comercia con Uruguay, evidentemente es una situación también entre el tiburón y la sardina. Sin embargo, hay complementariedades, ¿no? Se busca más, es decir, cuando Chávez llega a la región y ofrece recursos para, por ejemplo, en Uruguay, que tiene una refinería desde los años 30 del siglo pasado, y va a la Argentina, le ofrece a Kirchner reflotar yacimientos petrolíferos fiscales. Se hace mediante intercambio en donde Uruguay o Argentina, en reciprocidad por la inversión que puede hacer Venezuela en estos sectores de la energía, a su vez estos países envían carne, envían lácteos, es decir, son otros tipos de acuerdos a los que normalmente se llevan a cabo con Estados Unidos o con la Unión Europea, ¿no? Con la cual también existían tratados de libre comercio. Estados Unidos desde entonces estuvo ocupado en Medio Oriente, que es un centro neurálgico porque ahí viene la producción del petróleo. El otro elemento es que tanto China como la India, como Europa, necesita también de los recursos energéticos de Medio Oriente, donde están los países productores. Cuando uno mira hacia la región, vis a vis vemos como si bien aparece descuidado la región, porque Estados Unidos está metido en dos guerras a la vez en otras partes. Sin embargo, está nunca descuidada la región. Se decía que Bush, hijo, había descuidado a América Latina. No, desde entonces comenzaron a aparecer nuevas modalidades de la guerra que tienen que ver con los golpes suaves, ¿no? Tienen que ver con guerras asimétricas de nuevo tipo, donde en el fondo también hay dos elementos. Uno son los recursos, en el caso de Venezuela es el petróleo, como va a ser después el caso del gas y luego el litio en Bolivia, pero el segundo elemento que normalmente no se toma mucho en cuenta es el modelo, es decir, de alguna manera Venezuela, Bolivia, el propio socialismo del siglo XXI de Correa en Ecuador, significan alternativas para los pueblos y eso es lo que Estados Unidos no puede soportar, ¿no? Entonces, todo esto se da, a su vez decía, en el marco de una nueva ofensiva de gran capital transnacional que tiene alianzas con, es decir, Estados Unidos es el centro, ¿no? El Wall Street sigue concentrando a las grandes corporaciones y a la clase capitalista transnacional. Pero pensemos que los capitalistas de Estados Unidos tienen alianzas en México, por ejemplo, con Carlos Slim, hacen alianzas con Bayer, es decir, con los de la clase capitalista transnacional mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen estos aliados y se comienzan a dar en nuestros países contradicciones de clase muy profunda. Si nosotros analizamos en el primer decenio del siglo XXI, vemos que en muchos países se van en elecciones a segunda vuelta. La segunda vuelta es lo que nos están explicando en esos primeros 10 años, pero que se va a repetir en esta segunda década, que son sociedades polarizadas, divididas en dos. Si bien hay avances de corte progresista, una mitad de la población sigue respondiendo a los partidos tradicionales que responden justamente a los poderes oligárquicos, ¿no? Estados Unidos, en el caso de Venezuela, viene a utilizar esta política del golpe suave, pero cuando analizamos 2002, el golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela, vemos que Estados Unidos ya había ensayado esa política en la ex Yugoslavia. Justamente ahí cuando sacan del poder a Milosevic en Serbia, triunfa este modelo que es ya no el golpe militar directo, un golpe de Estado al interior de un país,
sino que utilizan esto que puede llamarse también, o que vincula a guerra de cuarta generación, que tiene que ver con el poder mediático, el poder de los medios hegemónicos, trabajando sobre la cabeza de la gente para movilizar en las calles grandes manifestaciones, la mayor parte de las veces con jóvenes universitarios que mediante distintas formas de calentamiento de la calle llevaron a cabo el derrocamiento de gobiernos en las barbas de la ex Unión Soviética, ahora Rusia, ¿no? Entonces disgregan la ex Yugoslavia en 7 pequeños países, luego hay otro golpe suave en Georgia, otro en Ucrania, pero en el momento que se está produciendo eso en Europa Central, vemos que esa modalidad se está practicando también en Venezuela. En Venezuela, si nosotros vemos en los días de abril del golpe en 2002 contra Chávez, llevaban unos meses de movilizaciones. El día del golpe era una gran movilización que partía de un lugar a otro y en un momento se desvió y fue sobre el Palacio de Miraflores para derrocar a Hugo Chávez, ¿no? Entonces, ahí estuvieron el elemento de la movilización y de la propaganda de guerra, es decir, la radio y la televisión venezolana en aquellos días y después del golpe se llamaba el magnicidio, o sea, se llamaba en medios públicos que tienen que ver con el espectro radioeléctrico, que es una concesión que da el Estado, se llamaba a asesinar al presidente de la República, ¿no? Venezuela fue el gran laboratorio de las nuevas modalidades golpistas que a su vez van a adquirir otra dimensión con el caso de Lula en Brasil y luego Dilma, es decir, son los golpes de Estado legales que utilizan al Parlamento o que utilizan sectores, tanto a los parlamentarios junto con las policías federales, es decir, todo esto son formas que Estados Unidos está practicando en la región desde el comienzo del siglo XXI. Curiosamente, y eso a raíz de cuando se pone de moda esta modalidad que se practica primero en Honduras, se nos dice luego con Lugo, se saca Zelaya en Honduras, luego se saca a Lugo, el presidente, un obispo paraguayo, luego se le practica a Dilma y luego a Lula. En realidad el primer golpe de este tipo se ensayó en México en 2003 con el intento de desafuero a López Obrador. Es decir, realmente López Obrador fue desaforado y el presidente Fox tuvo que dar marcha atrás porque el tigre, como le llama ahora López Obrador, estaba en las calles y grandes manifestaciones hicieron que tuviera que echar para atrás esa medida. Pero lo que se le aplicó a López Obrador en todo el proceso del desafuero, que duró 2 años, era meterlo preso, en este caso por una falta administrativa, para que no pudiera competir en las elecciones. Los cambios geopolíticos tienen que ver a su vez, o estas disputas geopolíticas tienen que ver con que tanto China como Rusia tienen ahora una intervención también de tipo económico en la región. O sea, ya estos gobiernos progresistas, en el caso de Venezuela, llegan a acuerdos incluso en materia militar con Rusia, pero grandes acuerdos económicos con China, pero China a su vez ahora domina las nuevas tecnologías y entonces estamos en la época del 5G, pero China no solo maneja todo lo que tiene que ver con la informática, sino que esto está aplicado a su vez a los proyectiles intercontinentales, tiene submarinos, es decir, hay grandes saltos que tienen que ver en la disputa hegemónica entre factores de poder que no tenían incidencia hacia finales del siglo XX. China crecía y crecía durante 14 años al 8, al 9, al 10%, pero no se conocía
que en la medida que iba creándose una nueva China, estaba desarrollando también un aparato militar y con un elemento fundamental. En China son millones de chinos. O sea, puede conformar un ejército de tierra muy importante en caso de una tercera guerra mundial, ¿no? Pero a su vez, en el incidente, digamos, de Siria, en 2017-2018, Rusia se metió. ¿Por qué? Porque Siria, el valor estratégico para Rusia es que si Estados Unidos y la OTAN controlan Siria, le van llegando también por la retaguardia en el cerco que están haciendo a Rusia. Y entonces, en el conflicto en Siria y en la guerra contra el ISIS y de manera encubierta Estados Unidos y sus aliados, Rusia probó a su vez también elementos bélicos de última generación que superan incluso el poder misilístico que tiene Estados Unidos. Entonces, bueno, parte de estas alianzas tienen que ver con que para su defensa Venezuela compró sobre todo los aviones Sukhoi para la defensa aérea del territorio, pero a su vez tiene estos aparatos que son antimisilísticos, como los que se usaron en Siria contra el ISIS, ¿no? Entonces estamos hablando por una parte, elementos distintos que tienen que ver con lo militar, que era impensable que en América Latina podría haber países que pudieran romper con el cordón umbilical que los unía a toda la industria militar armamentista de Estados Unidos. En el caso de Venezuela es el caso más visible, ¿no? Por otra parte, en la cuestión económica, China está compitiendo con Estados Unidos. Entonces, países como Chile, que era el ejemplo del neoliberalismo, en la minería hay intereses chinos en varios países de la región. Ahora cuando vemos en el caso de varios países, en propio Brasil hay intereses chinos, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay una disputa ahí, toda la guerra económica que lanza ya no Trump, sino que antes había ensayado Obama, era un acuerdo transpacífico que se ponía a unir a todos los países del Pacífico con el objetivo de parar justamente el avance chino. Era el inicio de una guerra comercial que a mediano o corto plazo podía llevar a una guerra militar. Bueno, llega Trump y echa a un lado el acuerdo transpacífico, pero a su vez empieza una guerra económica con China, ¿no? Todo esto a su vez se combina con sanciones. Las guerras desde la Segunda Guerra Mundial, terminada la Segunda Guerra Mundial, ya en los años 50 Estados Unidos comenzaba una política de guerras económicas con sanciones contra países enemigos. Pero muchas veces esas sanciones no son visibilizadas, son encubiertas justamente por el control de los medios de difusión masiva, que están concentrados en 5 grandes corporaciones mediáticas que ya no son solo mediáticas, sino que sus dueños manejan la industria militar, tienen la industria aeronáutica, es decir, están diversificados, ¿no? En los años 90, al aterrizar las políticas neoliberales, se dieron fusiones de muchas empresas y hay una gran concentración de capital y el estilo CNN se va a multiplicar se van a crear multimedios que van a ser los que dominan el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo mismo, esto lo ha estudiado muy bien Noam Chomsky, cuando habla de el papel de los medios en nuestras sociedades. En estos días andaba por aquí Pepe Mujica, ¿no? el expresidente de Uruguay, y habla cómo justamente la mercadotecnia, la imagen,
ha llevado a meternos en la cabeza a millones de latinoamericanos el tema del consumo, ¿no? Es decir, cómo hoy vivimos en sociedades hiperconsumistas y cómo esto tiene que ver a su vez con los gobiernos, es decir, y lo mismo él plantea para el tema del clima, es decir, estamos ante la posibilidad de un ecocidio, estamos ante el calentamiento global, ahora mismo está teniendo lugar una cumbre sobre el tema del medio ambiente, del clima, y lo que él plantea es, el problema no es ecológico, el problema es político. El hombre es el que transforma la realidad, el que transforma la naturaleza. Nosotros mismos somos los que estamos llevando a un ecocidio. Entonces esto tiene que ver con la responsabilidad política de los gobiernos. Y entonces esto depende, claro, de los grandes gobiernos. Si los grandes gobiernos no cambian, no hay muchas posibilidades de evitar esto que se ha llamado como el capitalismo siempre sale de las crisis, pero la única opción que tiene hoy el capitalismo para salir de la crisis es catastrófica, ¿no? Entonces esto tiene que ver con que podemos desaparecer a mediano plazo de la faz de la Tierra, ¿no?